Sarah Wilson amaneció ese día con una inquietud difícil de explicar. Había dormido mal, con la mente llena de pensamientos que no se ordenaban, y aún así se levantó temprano como siempre lo hacía. A sus 70 años, seguía conservando la rutina de mujer que construyó todo con esfuerzo y que nunca permitió que otros decidieran por ella. Viuda desde hacía 15 años, había aprendido a caminar sola y a sostener su independencia como un escudo. Mientras preparaba un café sencillo en su cocina, repasaba mentalmente la fiesta de jubilación que su hijo Michael y su nuera Jessica habían organizado. La casa estaba impecable, flores frescas en jarrones, mantel recién planchado, los retratos familiares alineados en la repisa. Todo parecía en orden, pero dentro de ella había una tensión que no sabía disimular. No era miedo, era esa sensación antigua que había aprendido a escuchar cuando algo no cuadraba. A medida que los invitados fueron llegando, el ambiente se llenó de risas, copas chocando, y conversaciones que se mezclaban en un murmullo constante. Jessica se movía de un lado a otro con una energía exagerada, saludando a todos con un entusiasmo que no era propio de ella. Sarah lo notó enseguida. Esa amabilidad demasiado calculada, ese empeño en controlar cada detalle, sobre todo en lo que respectaba a las botellas y a las copas. No era simple celo de anfitriona. Había algo más en esa necesidad de tener todo en sus manos. Sarah lo observaba en silencio, sin perder la compostura. Cuando Jessica se inclinó sobre la copa que estaba destinada a ella, el gesto fue sutil pero evidente para alguien con la mirada entrenada. La mano oculta, el movimiento rápido, el ligero cambio en el olor de la bebida. Sarah no reaccionó, no levantó la voz ni hizo un escándalo. Solo guardó el recuerdo exacto de lo que acababa de presenciar y tomó aire, sabiendo que tendría que actuar con la misma frialdad que había usado tantas veces en los negocios. Sarah no hizo ningún gesto brusco. Simplemente dejó la copa en el mismo lugar, fingiendo indiferencia, mientras seguía conversando con un grupo de antiguos colegas que habían venido a saludarla. Cuando sintió que nadie la observaba, cambió discretamente su copa por la que estaba al lado, destinada a Helen, la madre de Jessica. El intercambio fue tan natural que nadie se dio cuenta. En su interior, Sarah experimentó una mezcla de tensión y calma. Tensión por confirmar lo que sospechaba, y calma porque había tomado el control de la situación sin levantar sospechas. Minutos después, cuando Helen bebió de la copa equivocada, la reacción fue inmediata. Su rostro se tornó pálido, comenzó a sudar y tuvo que sentarse apresuradamente antes de que alguien notara que no podía respirar bien. La música seguía sonando, los invitados reían, pero Sarah ya sabía que ese instante iba a cambiarlo todo. El alboroto no tardó en estallar. Llamaron a una ambulancia y en pocos minutos, la sala se convirtió en un caos organizado de gente preocupada, preguntas apresuradas y murmullos nerviosos. Helen fue trasladada al hospital en estado delicado, y Jessica, lejos de mostrarse serena, dejó escapar un nerviosismo que a Sarah no le pasó inadvertido. Los ojos de su nuera iban de un lado a otro, buscando a Michael, que trataba de aparentar control, pero que tampoco podía esconder la incomodidad. En medio de la confusión, Sarah se mantuvo de pie, observando cada detalle como si estuviera frente a una reunión de negocios crucial. No necesitaba pruebas materiales en ese momento. Le bastaba con las reacciones, con los silencios, con esa mirada cómplice que Michael lanzó a Jessica cuando creyó que nadie los estaba mirando. Era la confirmación silenciosa de que la traición estaba en marcha y de que ella había sido el objetivo. En el hospital, la atmósfera era distinta. El olor a desinfectante, las luces frías y el murmullo de pasos apresurados creaban un contraste brutal con la celebración que había quedado atrás. Sarah permaneció sentada en una esquina de la sala de espera, aparentemente tranquila, pero con la mente analizando cada detalle. Jessica caminaba de un lado a otro, hablando en voz baja por teléfono, con un tono más irritado que preocupado. Michael, en cambio, intentaba consolarla de manera torpe, pero su mirada evitaba cruzarse con la de su madre. Fue en ese silencio incómodo donde Sarah terminó de comprender lo que realmente estaba ocurriendo. No se trataba de un accidente ni de una coincidencia. Desafortunada, era un plan premeditado, diseñado para sacarla del camino. La confirmación le llegó como un golpe seco, sin necesidad de palabras. Michael y Jessica estaban ahogados en deudas. Lo sabía desde hacía tiempo, y siempre habían encontrado formas de pedirle dinero disfrazadas de favores o inversiones familiares. Esta vez habían ido más lejos. Veían en su fortuna una herencia anticipada, un botín que les correspondía por derecho solo porque llevaban su apellido. La imagen de la copa,
Manipulada, sumada al nerviosismo visible de ambos, no dejaba espacio para dudas. Sara, aun con el corazón acelerado, sintió que no era el momento de confrontar, sino de observar. Guardó silencio, recogiendo cada gesto como pruebas invisibles que más tarde podrían salvarle la vida. Esa noche, de regreso en su casa, Sara repasó cada segundo con una claridad que le resultaba dolorosa. Se sentó en su escritorio, abrió una libreta donde solía anotar pendientes de trabajo y escribió en pocas palabras lo esencial: intento de envenenamiento, copa, Jessica, Michael cómplice. Era consciente de que con la edad, la memoria podía volverse frágil, y no estaba dispuesta a permitir que alguien distorsionara lo ocurrido. El silencio de la casa contrastaba con el bullicio de la fiesta, pero en ese silencio Sara encontró la fuerza para trazar un plan. No iba a caer en provocaciones ni a darles el gusto de verla vulnerable. En cambio, usaría las mismas habilidades que le habían permitido construir una fortuna desde cero: paciencia, estrategia y frialdad. Al día siguiente recibió la primera señal de presión. Michael apareció con un discurso ensayado, hablándole de las ventajas de mudarse a una residencia de lujo llamada Sunset Manor. Pintaba un futuro cómodo, con servicios médicos de primer nivel, actividades sociales y la promesa de que allí estaría mejor cuidada que sola en su casa. Sara lo escuchó sin interrumpirlo, reconociendo cada palabra como parte de una manipulación más grande. El detalle que la alertó fue la cifra: un pago inicial de $400,000. No era una sugerencia inocente, era un movimiento calculado para vaciar su cuenta. Sara sonrió con serenidad, le dio una respuesta ambigua y lo dejó marcharse, mientras por dentro confirmaba que el juego de su hijo apenas había comenzado. Las presiones no tardaron en aumentar. Jessica empezó a llamarla casi a diario, usando un tono dulce que no coincidía con la dureza de su carácter habitual. Hablaba de la tranquilidad que sentiría al firmar ciertos documentos, de cómo liberaría a Michael de preocupaciones financieras y de lo justo que sería confiarles la gestión de su patrimonio. Sara, que ya había lidiado con ejecutivos inescrupulosos y clientes manipuladores en su carrera, reconocía cada palabra como parte de un guión aprendido. Lo más inquietante fue descubrir, a través de un conocido, que Michael había contactado a un psiquiatra geriátrico famoso por redactar informes de incapacidad mental a pedido. Era un golpe bajo, un intento de invalidarla legalmente para justificar la transferencia de sus bienes. El hallazgo, que terminó de confirmar sus sospechas, llegó con un detalle aparentemente menor: un seguro de vida de $500,000 contratado a su nombre, con Jessica como única beneficiaria. Esa información la obtuvo gracias a un amigo abogado que revisó los registros sin levantar sospechas. En ese momento, Sara supo que ya no se trataba solo de manipulación o codicia, sino de un plan que combinaba fraude, presión psicológica y la intención clara de sacarla del camino. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, no por miedo, sino por la certeza de que estaba enfrentando a su propia sangre como si fueran enemigos declarados. Le dolía aceptar esa realidad, pero al mismo tiempo le daba claridad. Había llegado el momento de contraatacar. Sara se reunió con su abogado de confianza, alguien que la había acompañado durante años en las transacciones más importantes de su empresa. Con él, reestructuró todo su patrimonio, transfirió activos a fondos imposibles de manipular, actualizó su testamento y blindó cada propiedad con cláusulas que impedían su venta sin autorización expresa. No dejó ningún cabo suelto. Mientras tanto, contrató a un investigador privado para seguir los pasos de Michael y Jessica. El resultado fue un informe detallado que confirmaba lo que ella ya sospechaba: deudas millonarias acumuladas en tarjetas de crédito, préstamos personales y una vida de lujos mantenida solo con apariencias. Todo eso era el motor detrás de la urgencia con la que querían acceder a su dinero. Con la información en mano, Sara diseñó una estrategia que parecía sacada de sus años más activos como empresaria. Fingió ceder a las presiones, aceptó la idea de mudarse a Sunset Manor y mostró disposición a firmar la procuración que le pedían. En paralelo, trabajaba con su abogado y la policía para montar una trampa que dejara expuestas todas las intenciones del matrimonio. Sabía que Michael y Jessica bajarían la guardia en cuanto creyeran tener el control. Esa aparente rendición no era debilidad, era cálculo frío. Cada palabra suya, cada gesto amable, formaba parte de un escenario cuidadosamente planeado. Sara estaba dispuesta a esperar el momento justo para que sus propios hijos quedaran atrapados en la red que ellos mismos habían tejido. El día de la supuesta firma llegó. Michael y Jessica aparecieron puntuales, con sonrisas amplias que intentaban disimular la ansiedad. Habían llevado los documentos preparados, seguros de que su plan llegaba al final esperado.
Sara los recibió con calma, ofreció café y actuó con la serenidad de quien aparenta resignación. Fingió tener dudas, preguntó un par de cosas irrelevantes y, finalmente, tomó la pluma para estampar su firma en las hojas que le habían puesto delante. Para el matrimonio, ese instante fue el triunfo que tanto habían esperado. No sabían que aquellas páginas eran copias diseñadas por su abogado, papeles sin valor que únicamente les concedían control sobre una cuenta bancaria con $1. Sara, sin mostrar ninguna emoción, les entregó la carpeta con la delicadeza de una madre que confía en sus hijos. Horas después, cuando Michael y Jessica celebraban su victoria, la policía irrumpió en su casa con una orden clara y pruebas contundentes. El investigador privado había documentado el momento en 1900 que Jessica manipulaba la copa en la fiesta, además de haber rastreado la póliza de seguro y los movimientos financieros sospechosos. La escena fue caótica. Jessica intentó defenderse con gritos histéricos. Michael se quedó paralizado y Sara, en medio de todo, se mantuvo firme, observando cómo la verdad salía a la luz. Era doloroso, sí, porque eran personas de su propia sangre, pero al mismo tiempo era un acto de justicia. La traición ya no quedaba en el terreno de las sospechas. Se había convertido en un delito evidente, con consecuencias que nadie podría evitar. El proceso judicial avanzó con rapidez. Jessica fue acusada formalmente de intento de homicidio y fraude, mientras que Michael enfrentó cargos por conspiración. Durante las audiencias, las pruebas eran tan claras que sus abogados apenas pudieron articular una defensa. Sara asistía a cada sesión en silencio, con el rostro sereno pero con el corazón encogido. No era sencillo escuchar cómo se exponían los planes de su propio hijo, cómo quedaba retratado como un hombre dispuesto a sacrificar a su madre por dinero. Aún así, se mantuvo firme, convencida de que mirar hacia otro lado habría sido condenarse a una vida de vulnerabilidad y miedo. La sentencia llegó después de semanas de tensión. Jessica recibió 15 años de prisión, sin posibilidad de reducción inmediata, mientras Michael fue condenado a 3 años por complicidad. El golpe más fuerte fue ver a su hijo esposado, incapaz de mirarla a los ojos al ser escoltado fuera de la sala. Sara no lloró en público, pero en la soledad de su casa se permitió sentir esa mezcla de dolor y alivio. Había perdido a un hijo en vida, pero había recuperado su seguridad y su dignidad. El precio fue alto, pero sabía que había hecho lo correcto. No se trataba solo de dinero, sino de defender la vida que tanto le había costado construir. En medio de ese panorama tan doloroso, hubo un respiro inesperado. Emma, la hija adolescente de Michael y Jessica, decidió acercarse a su abuela. Con lágrimas en los ojos, le confesó que siempre había sentido la tensión en su casa, que intuía las discusiones sobre dinero y que nunca entendió por qué sus padres parecían envidiar lo que Sara había logrado. Para Sara, aquel acercamiento fue un rayo de esperanza. Empezaron a compartir tardes tranquilas, a cocinar juntas y a hablar de cosas sencillas, como si en esas pequeñas rutinas se tejiera un lazo nuevo que ni la traición ni los juicios podían romper. Otra sorpresa fue la relación que empezó a forjar con Helen, la madre de Jessica. Aunque había sido víctima involuntaria del plan, Helen se mostró dispuesta a hablar y a reconocer la vergüenza de tener una hija capaz de llegar tan lejos. Entre ambas nació una amistad basada en la sinceridad y en la empatía de haber sido utilizadas. Se encontraron varias veces después del hospital, compartiendo café y conversaciones largas, casi como si se consolaran mutuamente por los hijos que las habían defraudado. Sara descubrió que, incluso en medio de la traición más amarga, era posible encontrar vínculos genuinos y apoyo en lugares inesperados. Con el paso de los meses, la vida de Sara retomó un ritmo distinto, más sereno pero igualmente lleno de decisiones importantes. Reorganizó su patrimonio una vez más, asegurándose de que todo quedara destinado a causas que ella consideraba valiosas y, sobre todo, protegido de manos codiciosas. A pesar de la edad, no perdió su carácter estratégico ni su disciplina diaria. Revisaba documentos, mantenía reuniones con su abogado y planeaba inversiones con la misma claridad mental de siempre. Esa rutina, lejos de agotarla, la mantenía viva y con la certeza de que la independencia no tiene fecha de caducidad. En más de una ocasión reflexionó sobre lo ocurrido. No se trataba solo de haber desenmascarado un intento de homicidio, ni de haberse librado de una conspiración financiera.
Lo que más la marcaba era comprobar hasta dónde podían llegar la ambición y la ingratitud dentro de una familia. Y al mismo tiempo, se aferraba a lo que había ganado. El cariño sincero de su nieta Emma, la inesperada amistad con Helen y sobre todo, la certeza de que había sido capaz de proteger su vida y su dignidad sin importar los años. Sarah comprendió que el verdadero poder no estaba en los millones que había acumulado, sino en la fortaleza que le permitió defenderse cuando todos esperaban verla rendida. El día que Emma se graduó de secundaria, Sarah asistió con un vestido azul marino sencillo y el mismo colgante que había usado en la fiesta donde todo empezó. Al verla caminar hacia el escenario, sintió que la herida de la traición se cerraba un poco más. Había perdido a un hijo, ¿sí? Pero había ganado la confianza y el cariño de una nieta que la miraba con admiración genuina. En el aplauso del auditorio, Sarah percibió que no todo estaba roto, que aún quedaban lazos verdaderos capaces de darle sentido a sus últimos años. Esa noche, al volver a casa, se sentó en su sillón favorito con una taza de té y miró alrededor. Las paredes, los retratos, los recuerdos de toda una vida. Pensó en Michael y Jessica, ahora separados por rejas y decisiones propias, y en cómo la ambición había consumido lo que pudo haber sido una relación de amor y respeto. Luego pensó en sí misma, en cómo había resistido sin dejar que la edad definiera su fuerza. No es la edad la que marca lo que uno puede o no puede hacer, se dijo en silencio. Era la prueba viviente de que incluso en el ocaso de la vida, la dignidad y la valentía siguen siendo armas poderosas. Unos días después del juicio, Sarah recibió al investigador privado en su casa para cerrar el trabajo que habían iniciado meses atrás. El hombre le entregó una carpeta gruesa con copias de extractos bancarios, fotografías de reuniones sospechosas de Michael con prestamistas y grabaciones donde Jessica discutía con él sobre la herencia adelantada. Sarah hojeó cada documento con calma, tomando notas al margen como solía hacerlo en su época de consultora. No era solo una cuestión de pruebas legales, era la confirmación de que no se había equivocado al confiar en su intuición. Ese archivo se convirtió en un símbolo silencioso de su victoria, algo que guardó en una caja fuerte no por necesidad judicial, sino como recordatorio personal de que había enfrentado a la mentira con estrategia. Con esa certeza, empezó a reconstruir su rutina sin prisa. Por las mañanas revisaba sus inversiones, caminaba por el jardín que había descuidado durante el proceso y preparaba su propio desayuno como siempre había hecho. La diferencia estaba en la sensación de control absoluto sobre su vida, algo que ningún hijo ni nuera podría arrebatarle otra vez. Cuando Emma la visitaba después de la escuela, compartían largas charlas en la cocina. Sarah le enseñaba recetas que su madre nunca había querido aprender, y en esos pequeños gestos encontraba la reparación emocional que tanto necesitaba. Sabía que el vínculo con su nieta no borraba el dolor de la traición, pero lo transformaba en algo más llevadero, dándole un propósito nuevo para sus días. El vínculo con Helen también fue creciendo poco a poco. Al principio se trataba de encuentros esporádicos, casi formales, en los que ambas compartían la incomodidad de haber sido utilizadas por la misma persona. Pero con el tiempo esas reuniones se convirtieron en conversaciones sinceras, donde podían hablar de sus miedos, de la decepción hacia sus hijos y de la soledad que a veces acompañaba la vejez. Helen, con su carácter reservado, encontró en Sarah a alguien que entendía su dolor sin juzgarla, y Sarah, acostumbrada a resolver todo sola, descubrió que podía abrirse y aceptar compañía sin sentir que perdía independencia. Era una amistad inesperada, pero necesaria. Mientras tanto, Sarah no dejó de ser precavida. Revisaba con frecuencia su seguridad financiera, actualizaba contraseñas y mantuvo contacto constante con su abogado. No lo hacía por paranoia, sino porque entendía que, después de haber vivido un intento tan elaborado de manipulación y daño, la confianza debía construirse con hechos, no con palabras. Aún así, no se encerró en el resentimiento. Al contrario, empezó a asistir a pequeñas charlas comunitarias, donde compartía su experiencia con otras personas mayores. Allí, entre cafés y sillas plegables, relataba cómo había enfrentado la traición de su propia familia y cómo había logrado mantener su autonomía. Muchos se le acercaban al final para agradecerle, confesando que también vivían presiones similares en silencio. Una de esas tardes en el centro comunitario, Sarah escuchó a una mujer mayor contar que su propio hijo intentaba convencerla de vender la casa familiar para mudarse a un apartamento pequeño. Esa historia la estremeció, porque era casi un reflejo de lo que ella misma había vivido. Con voz firme, Sarah le dijo que no se apresurara, que buscara asesoría legal antes de firmar cualquier cosa.
y que nunca dudara de su propio juicio por más que otros intentaran hacerla sentir incapaz. Aquella intervención sencilla provocó un aplauso espontáneo en la sala, y por primera vez Sara entendió que su testimonio podía servir más allá de su círculo íntimo. Podía ser una guía para quienes aún no se atrevían a defenderse. Esa nueva faceta le devolvió energía. Empezó a recibir llamadas de vecinos y conocidos que le pedían consejos, no sobre inversiones ni negocios, sino sobre cómo mantener la dignidad frente a familiares abusivos o interesados. Aunque nunca buscó convertirse en referente, Sara aceptaba esas conversaciones porque sabía lo que significaba sentirse acorralado por quienes deberían brindar apoyo. Cada vez que colgaba el teléfono después de escuchar a alguien, respiraba hondo y pensaba, si yo pude salir adelante, ellos también pueden. Esa certeza se transformó en un motor silencioso que la mantenía activa, más allá del dinero o de los juicios ya superados. Con Emma, la relación se volvió cada vez más cercana. La adolescente encontraba en su abuela un refugio diferente al ambiente enrarecido de su casa, marcado por el escándalo judicial y la ausencia de sus padres. Sara le ofrecía estabilidad, un espacio donde podía hablar sin miedo y sentirse escuchada. Pasaban tardes enteras revisando álbumes antiguos, donde Emma descubría fotografías de su abuelo y de la infancia de su padre. Esos momentos eran duros para ambas, porque la sombra de la traición siempre estaba presente, pero también se transformaban en una oportunidad de aprendizaje. Sara le hablaba de la importancia de la honestidad y del valor de la independencia, intentando dejarle lecciones que trascendieran las heridas familiares. No era fácil para Sara asumir el rol de guía después de tanto dolor, pero lo hacía con paciencia. Cuando Emma le pedía ayuda con sus estudios, ella volvía a sentir la satisfacción de transmitir conocimiento, igual que en sus tiempos de consultora, pero esta vez desde un lugar mucho más humano. Cocinaban juntas, se acompañaban en los silencios y poco a poco construyeron un vínculo basado en confianza y respeto. En más de una ocasión, Emma le confesó que quería parecerse a ella más que a sus propios padres, y esas palabras calaban profundo en Sara, que entendía que la vida le estaba devolviendo, a través de su nieta, algo de lo que había perdido. Con el tiempo, Sara empezó a recuperar también la calma en su propio hogar. Volvió a disfrutar de pequeños rituales que había abandonado durante la tormenta. Leer el periódico con una taza de té en la terraza, cuidar sus plantas en las mañanas y llamar a viejos amigos para retomar conversaciones pendientes. Cada detalle era un recordatorio de que seguía siendo dueña de su vida y de que ninguna conspiración, por elaborada que fuera, había logrado quebrar su espíritu. No era ingenua. Sabía que las cicatrices emocionales permanecerían, pero también entendía que esas marcas eran parte de la fortaleza que ahora la definía. En una ocasión, mientras guardaba documentos en su estudio, se encontró con las copias falsas de la procuración que había entregado a Michael. Sostener esos papeles entre las manos le provocó un sentimiento extraño, una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza porque simbolizaban el punto de no retorno con su hijo, y orgullo porque representaban la astucia que le permitió protegerse. Los guardó de nuevo, esta vez en una carpeta marcada con la palabra «superado». Para Sara no se trataba de revivir el dolor, sino de recordarse a sí misma que había tenido el valor de enfrentarlo y salir adelante. Era una manera silenciosa de cerrar el círculo sin renunciar a la memoria. Con la llegada de la primavera, Sara decidió abrir su casa a pequeños encuentros con amigas de toda la vida. Organizó meriendas sencillas en el jardín, con café, pasteles caseros y largas conversaciones que le devolvían la sensación de pertenencia. Muchas de esas mujeres habían seguido de cerca, aunque desde la distancia, el proceso judicial, y no dejaban de expresarle admiración por la entereza con la que había enfrentado todo. Sara, sin embargo, respondía siempre con humildad. No tuve opción, había que hacerlo. No buscaba reconocimiento, solo valoraba poder compartir momentos genuinos con personas que no esperaban nada de ella más que compañía. Emma también formaba parte de esos encuentros, y poco a poco fue incorporándose como una presencia habitual en la vida social de Minos Indianos. Su abuela le encantaba escuchar las historias del pasado, preguntar sobre cómo había sido crecer en otra época, y a menudo tomaba notas para trabajos escolares. Sara, al verla tan interesada, sentía que estaba transmitiendo más que anécdotas, estaba dejando una herencia emocional y cultural que ninguna fortuna podía igualar. Esa dinámica fortaleció aún más su vínculo y le dio a Sara la certeza de que, pese a las pérdidas, todavía tenía un papel importante en la vida de quienes la rodeaban.
En paralelo, Sara empezó a colaborar con una fundación local que ofrecía asesoría legal gratuita a personas mayores. Su experiencia personal se convirtió en una herramienta valiosa para alertar sobre los riesgos de manipulaciones familiares y financieras. Cada vez que relataba su historia, veía en los rostros del público la misma mezcla de sorpresa y reconocimiento. Muchos se daban cuenta de que no estaban solos en esas batallas silenciosas. Aunque nunca imaginó convertirse en una especie de referente comunitario, aceptó ese rol con naturalidad, convencida de que compartir lo aprendido podía salvar a otros de caer en trampas similares. Fue así como, sin buscarlo, Sara descubrió un nuevo propósito. Lo que en un principio había sido un episodio devastador en su vida, terminó transformándose en una plataforma para inspirar y proteger a otros. No se consideraba una heroína, pero sí alguien que se había negado a ser víctima. Esa distinción era fundamental para ella. Cuando regresaba a Cindy casa después de esas charlas, se sentía más ligera, como si cada palabra compartida fuera también una manera de sanar. Y en el silencio de su sala, rodeada de fotografías familiares que ya no dolían tanto, comprendía que había logrado convertir la traición en fuerza y el dolor en legado. Un año después de todo lo ocurrido, Sara se sorprendió a sí misma disfrutando de una paz que creía imposible en aquel momento de la fiesta. Había recuperado la calma en su casa, decorando algunos espacios con colores nuevos y regalándose pequeños lujos, como un sillón cómodo o un piano usado que siempre había querido volver a tocar. No necesitaba demostrarse nada a nadie, pero esos gestos eran una forma de recordarse que aún podía construir alegría en su vida cotidiana. Cada mañana se levantaba con energía, revisaba sus asuntos financieros y luego dedicaba tiempo a lo que más le daba placer: cultivar su jardín, leer novelas históricas y recibir a Emma con una sonrisa cuando salía de la escuela. Presencia constante de su nieta le dio a Sara una motivación renovada. Juntas hicieron viajes cortos a pueblos cercanos. Visitaron museos y hasta emprendieron un pequeño proyecto de voluntariado en un refugio de animales. Sara veía en los ojos de Emma un brillo especial, como si toda aquella convivencia le estuviera mostrando un camino diferente al de sus padres. Y aunque sabía que no podía borrar las heridas de la joven, sentía que sí podía ofrecerle un ejemplo distinto. El de una mujer que, pese a la traición, se mantuvo firme y encontró nuevas razones para levantarse cada día. En la última Navidad, Sara decidió abrir nuevamente las puertas de su casa para una cena íntima. No hubo grandes lujos ni decoraciones ostentosas, solo una mesa bien puesta, un árbol sencillo y las personas que realmente importaban: Emma, Helen y un par de amigas cercanas. Durante la velada, Sara levantó su copa, esta vez con absoluta confianza, y brindó por la vida, por la resiliencia y por la posibilidad de recomenzar a cualquier edad. No habló de traiciones ni de juicios, solo de gratitud por lo que aún tenía. Y en ese instante sintió que la herida finalmente había cicatrizado. Al acostarse esa noche, repasó todo lo que había pasado desde aquel día en que descubrió la mano de Jessica sobre su copa. Recordó el miedo inicial, la rabia silenciosa, la estrategia cuidadosa y, sobre todo, la fuerza que había encontrado en sí misma para resistir. Ahora, con 70 años cumplidos, sabía que no era la edad la que definía la fragilidad o la fortaleza, sino la capacidad de no rendirse cuando la vida parecía desmoronarse. Cerró los ojos con serenidad, convencida de que había salvado mucho más que su patrimonio. Había salvado su dignidad, su independencia y la confianza en que aún era dueña de su destino.